Buenas tardes a todos, gracias por sumarse a este vivo, que luego va a quedar también guardado en mi cuenta de Instagram. En el día de hoy vamos a tener el gusto de poder compartir con un invitado que es Pedro Luis Picasso, una persona muy especial que he tenido el gusto de poder intercambiar por medio de las redes con él, pero que hoy vamos a charlar un poquito sobre su pasión por lo emocional. Ahí lo vamos. Hola Lupi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfecto. Yo aquí te oigo con eco, pero bueno, le subo volumen y ya está. Y retiro un poquito el móvil. Muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Contarte, Pedro Luis o Lupi, que veo que así te llaman por tu tierra, Sí. que bueno, junto con una amiga, mi socia Gabriela Velázquez, que ella es psicóloga, venimos trabajando hace bastante tiempo con todo el tema de la inteligencia emocional y la educación emocional. Y este año decidimos ir entrevistando distintas personas que tuviesen su propia experiencia, digamos, desde esta área o trabajando con este tema, ¿no? Te encontré, te busqué en realidad a través de las redes, luego de que, si bien vos estás en otro extremo del mundo, nosotros estamos aquí en Sudamérica, yo me encontré con este libro, que es el que tengo, y luego, claro, y luego de tener este libro y leerlo, te busqué por las redes, ¿no? Creo que en algún momento te comenté que tenía tu libro y que me interesaría mucho en algún momento poder tener un intercambio con vos. Así que bueno, muchas gracias por sumarte y por poder compartir este espacio con nosotros. Este vivo queda, como todos saben, aquellos que nos siguen, queda luego guardado en mi Instagram en este caso, así que pueden volver a verlo o lo pueden ver en otro momento aquellos que no pueden sumarse en este mismo momento. Bueno, Lupi, muchas gracias entonces por sumarte a esta aventura, ¿no? Me gustaría, Bueno, gracias a ustedes también por contar conmigo. Y no estoy en el otro lado del mundo, es decir, realmente yo, con un poquito de esfuerzo, estoy casi enfrente de ustedes, porque estoy en las Islas Canarias. Entonces, contar. nada, es un saltito, es un saltito. Qué hermoso debe ser el lugar donde vivís realmente, ¿no? Me encanta. Contanos un poquito, Lupi, cuánto hace que comenzó a interesarte este tema, qué fue aquello, digamos, que despertó en vos ese deseo primero de ponerte a investigar sobre las emociones y la inteligencia emocional. A ver, la historia, a ver, realmente uno no sabe que está haciendo cosas de inteligencia emocional hasta que no se encuentra de bruces con la teoría, ¿no? Con Ujú, Daniel Goleman. Bueno, en mi caso, pues, anteriormente yo había leído algo de Peter Salovey o de Mayer, pero artículos, algunos artículos, y la mayor parte de ellos estaban en inglés y yo el inglés fatal. Entonces, alguna traducción cayó en mis manos, pero solo por curiosidad. Pero a ver, inteligencia emocional, según mi madre, yo he sido siempre. Realmente, yo he descubierto que la inteligencia emocional yo ya la tenía en bruto, ¿no? En mí, ¿no? Eh, pero sistemáticamente empecé a ser consciente de ello hace alrededor de unos 18 años, una cosita así. ujú, No exactamente con la inteligencia emocional, sino con lo que era la educación afectivo-sexual. ujú, ¿Por ujú, qué? Porque como una transversal, como una materia transversal que se daba en el sistema educativo. Sabes que yo soy profesor de secundaria y me tocó a mí impartir o dar los talleres y los cursos y las cosas de educación afectivo-sexual. Me di cuenta que la parte sexual era la más fácil, era la más ujú, sencilla.
porque era pura biología y poco más. Cosa que en la que vi que era muy complicada era la educación afectiva. Y ahí fue donde comenzó mi proceso de búsqueda y de lectura y de preparación y de estudios, etcétera, etcétera, con el que me encontré, ahí es cuando me encontré con la inteligencia emocional y con Daniel Goleman, claro. Claro. Bueno, y hablando de Daniel Goleman y de su modelo, que es uno de los modelos de inteligencia emocional con cuales nos encontramos, pero sin duda es quizás el modelo más conocido, porque de hecho Daniel Goleman es el gran referente mundial de la inteligencia emocional, a tal punto que muchas personas piensan que él es el creador del término inteligencia Ajá. emocional, bueno, por lo famoso que es él y después todo su extenso trabajo y gran cantidad de bibliografía al respecto, ¿no? Pensando un poco en este modelo de Daniel Goleman y en estas dimensiones o pilares o habilidades, ¿no?, que él propone como constitutivas de la inteligencia emocional, ¿vos podrías explicarnos un poquito sobre cada una de ellas? Bueno, primero decir que Goleman fue, como tantas personas en la historia, muy listo. Él lo que hizo fue recoger las teorías como he dicho antes, de Solovey o de Mayer y de otros psicólogos y pedagogos norteamericanos, y lo que hizo fue refundir todos sus conocimientos en su obra Inteligencia Emocional, que es un bestseller, y que efectivamente por eso es por lo que se ha hecho muy famoso, ¿no? Y un grande en esta materia de inteligencia emocional, pero no, a ver, el mérito sigue siendo el que fue capaz de recopilar todo eso y hacerlo de manera sistemática con 5 grandes pilares. Él nos habla, bueno, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ir un poquito más atrás hablando de lo que son las inteligencias múltiples. Tú sabes que Perfecto. antes de inteligencia emocional ahí están las inteligencias múltiples. Y Goleman lo que hace es que coge 2 de esas inteligencias múltiples, coge la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, y con esas 2 inteligencias confecciona esos 5 pilares en los que se basa su obra, su bestseller. Y vamos a hacerlos muy rápidamente. Los intra, que son los que tienen que ver con la inteligencia hacia adentro, hacia nuestro interior, se basa sobre todo en 3 patitas, que son imprescindibles, necesarias, y sin ellas, vamos, nuestra vida iría a la deriva, ¿no? Sería la primera, el autoconocimiento. Pero es que el autoconocimiento tiene como sí todos los autos, autoconcepto, autoimagen, todo lo que, autonomía, todo lo que tenga que ver con lo que está en mi vida, en mis posibilidades, para que mi vida, yo las riendas las lleve yo. Cuanto más nos conozcamos, lo dice Goleman y posteriormente muchísimos autores, cuanto más nos conozcamos, mucho mejores seremos y mucho más felices seremos. Más aún, la segunda patita, que es la gestión emocional, se basa también en esta. Si yo me conozco, yo sé en qué fallo, yo sé en qué me paso, yo sé en qué no llego, porque el autoconocimiento, que sería la base de todo, también nos ayuda a la gestión emocional. Cuando yo pierdo los nervios ante una situación, yo ya me conozco y sé que tengo que respirar, porque si no puedo cometer una locura, ¿no? O puedo meter la pata o arrepentirme después. Bueno, autoconocimiento. Entonces, autoconocimiento, autogestión. Y la siguiente patita de la inteligencia intrapersonal, que sería la automotivación, el saber motivarse. Motivarse de 2 formas diferentes. Motivarse de manera intrínseca, es decir, buscar los recursos, y volvemos otra vez al autoconocimiento, buscar los recursos propios que me hacen que yo me motive. Ahí estaría la intrínseca, mis valores, mis gustos, mis pasiones, todo lo que tiene que ver con lo que me hace a mí levantarme por las mañanas, sería lo intrínseco. Ahí sería la motivación intrínseca. Y la extrínseca, buscar los espacios, las personas, los tiempos, las personas que tenemos referentes como ejemplo, ¿no? Y como modelos. Pues todo eso sería motivación extrínseca. Bueno, pues por ahí estaría la primera parte de lo que sería la inteligencia
que bueno, que sabes que no es de Goleman, sino que es de Howard Gardner, las inteligencias múltiples, ¿vale? Bueno, y luego las otras dos, que son las interpersonales, que son las que tienen también que ver conmigo, pero en relación con mi entorno. La primera, que sería la empatía, tiene también mucho que ver con el autoconocimiento que hablábamos al principio. Cuanto yo más reconozca mis emociones en mí, cuanto yo más reconozca mis acciones, mis pensamientos, cuanto yo más me conozca, mucho más fácil será el poderme poner en los zapatos del otro, en poderme poner en la situación del otro, el poder comprender y entender al otro. No quiere decir que lo justifique, no, simplemente es, como yo sé cómo soy y sé que hay cosas que no me gustan de mí, pues también hay cosas de las otras personas que tampoco me gustan, pero eso no significa que yo pierda esa referencia. Bueno, muy bien, la empatía. Y la última, que yo creo que esta es el saco donde se mete todo, ¿no? Porque serían todo lo que son habilidades sociales. Lo es que yo casi siempre lo resumo en tres, ¿vale? Esas habilidades sociales. La primera, la comunicación, saber comunicarnos. No tanto verbalmente, que es muy importante, sino también no verbal, es decir, nuestro cuerpo, nuestra manera de entonar, nuestro volumen, nuestro tono. La comunicación no verbal es muy importante. Y la verbal, el saber expresar lo que siento y el saber expresar lo que yo demando o lo que yo te pido. Porque muchas veces los conflictos que tenemos con los demás es porque no sabemos cómo pedirlo. O la otra, la segunda que yo digo, primero la comunicación, la segunda la escucha. Pero una escucha activa. No sabemos escuchar. Contestamos antes de que termine la otra persona de hacernos su demanda. Incluso los que son padres o los que somos docentes, no dejamos que nuestro alumnado se exprese. Antes de que se exprese, nosotros estamos o corrigiendo o aportando, como somos listísimos, aportando nuestro conocimiento, ¿no? Bueno, pues la escucha. Y la tercera, la actitud. Una habilidad social que es la actitud con la que yo me enfrento a las circunstancias del mundo y a los demás, ¿no? Y ahí entraría la alegría de vivir, el buen humor. Ahí entraría tantas cosas bueno, pues habilidades sociales 1000. Yo les hago a mis alumnos que hagan, en un momento determinado del curso, un carnet de habilidades sociales. Y es un carnet por puntos. Entonces ellos tienen una lista de habilidades sociales que tienen que ir, no por orden, sino conforme vayan haciéndolas, pues realizándolas. Y conforme las van realizando, pues ponen del 1 al 10 cómo ha sido la experiencia y que cuenten la experiencia. Y es muy bueno, porque cuando llegan con ese carnet de habilidades sociales y lo analizamos y lo estudiamos, se dan cuenta de que realmente sí que contamos con habilidades sociales. Y termino. Estas 5 patitas de la teoría de Daniel Goleman, la única manera que tenemos de hacerla propia, de interiorizarla y de vivirla, es con práctica, práctica, práctica. No hay otra manera. No hay otra. Ni que la estudiemos, ni que la pongamos con cartelitos en el frigorífico ni en el espejo del baño. No. O practicamos diaria y constantemente, o la inteligencia emocional, desaparece en un suspiro. Vos sabés que justo te estaba por decir, mirá que alineación cerebral, diría un amigo mío que es neurocientífico. Te iba a decir justamente que cuando contabas este ejercicio que les haces hacer a tus alumnos con el carnet de las habilidades sociales, iba a hacer hincapié, digamos, en esta necesidad de, al tratarse de habilidades, de poder generar momentos, espacios, para poder entrenar justamente estas habilidades, porque de hecho la inteligencia emocional, estas 5 patitas, como vos las decís, son habilidades, ¿no? Y entonces si yo no las entreno, no las aprendo, no busco un tutor que quizás me ayude a corregir y a ir como avanzando en ese camino, se van como atrofiando, como otras habilidades que quizás tenemos como potencias, pero no hemos llegado a desarrollar a lo largo de la vida, ¿no? Así que genial el ejercicio, porque un ejemplo súper práctico, esto del carnet de las habilidades sociales, un muy lindo ejercicio. Y un poco hablando sobre, o sea, retomando ese ejemplo que vos nos das ahí, Lupi, contame vos en tu vida cotidiana, ¿no? En tu trabajo cotidiano, vos vas trabajando esto de la educación emocional, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces de un modo sistemático? ¿Lo haces si surge la oportunidad?
lo haces según si es un emergente, o sea, de pronto, no sé, en un aula alguien dijo un comentario, sucedió algo en lo cual vos intervenís. ¿De qué forma vos vas trabajando en tu cotidianeidad, digamos, la educación emocional? Ok, primero decir que tanto padres como educadores, como formadores, lo primero es que tenemos nosotros adquiridas esas habilidades y somos competentes emocionalmente, o es muy complicado, muy difícil, por no decir imposible, el poder transmitir esto a tus hijos, a tus educandos o a tus alumnos. Es muy complicado. En la vida cotidiana, lo primero es que tenemos que autoformarnos y practicar nosotros, el que va a ser el educador o el formador, o el padre o la madre, que a fin de cuentas son formadores y educadores. Eso para empezar. Por eso mis libros, que luego si quieres hablamos, se basan en eso, en que primero interiorices todas esas actividades, todas esas prácticas, para poderlas llevar a tu vida cotidiana. ¿Y cómo las llevas? Pues teniendo unas rutinas. Hay que tener unas rutinas. Entonces, tú personalmente tienes que buscarte tus rutinas, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Es decir, al levantarte por la mañana, el ser agradecido. Yo que soy creyente, pues se lo agradezco a Dios, ¿no? Entonces, pues primero agradezco a Dios, tal, pero agradezco a la vida. Y me levanto y digo, qué bien que estoy, todo un día por delante para hacer el mundo mejor, para ser yo mejor. Y después hago un planning, un horario. Los horarios los odio, porque los horarios, si no se cumplen, te frustran. Y sin embargo los plannings no, porque los plannings ahí puedes hacer lo urgente, lo importante, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago un planning y digo, bueno, a lo largo del día, ¿qué cosas tengo que ir haciendo? Entonces, claro, si tengo un instituto, si tengo que ir al centro, pues ahí sí que tengo un horario, ahí no tengo más remedio. Pero luego tengo un montón de posibilidades a lo largo del día para yo practicar con esas habilidades emocionales. Y por la noche, cuando te vas a acostar, el hacer balance del día. Y por lo menos lograr todos los días recordar 3 cosas por las que ha merecido la pena el día. Por lo menos. A media tarde también hago un parón, hago un rato de relajación, concentración, simplemente es ser estando, que es como yo le llamo, es simplemente ser estando o siendo estando. Y después hago mi gran herramienta, que es el diario de sentimientos. Que es una cosa mía, también es algo norteamericano, es de James Pennebaker. James Pennebaker es el que descubrió la importancia de esa escritura emocional. Y bueno, pues lo que hago con ese diario de sentimientos, que también es un hábito, porque las preguntas son siempre las mismas, a pesar de que luego tú puedes expresarlas como te dé la gana, y puedes desarrollarlas, porque en el diario de sentimientos no hay censura. No te puedes, al principio te censuras tú a ti mismo, porque el peor enemigo en esto de la inteligencia emocional somos nosotros mismos, ¿eh? ¿Y qué hago con el alumnado? Pues igual, crear hábitos. Creo hábitos. La relajación, concentración y el diario de sentimientos al empezar todas las sesiones. Eso es, y además yo no tengo que decir nada. Yo directamente pongo la música, ellos ya se ponen en la postura adecuada, las 2 plantas de los pies bien pegadas al piso, espalda recta, bajan un poquito la barbilla, la lengua siempre me gusta que la tengan relajada sin tensión, las manos sobre la mesa, sin nada, solo el diario de sentimientos y un bolígrafo, y simplemente hacen el ejercicio, 6-7 minutos. Inmediatamente después directamente se ponen a escribir. Importante del diario, poner la fecha. Se ponen la fecha y se ponen a escribir. Las preguntas son, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Esto que siento, cómo me está afectando? ¿En dónde lo siento? ¿Qué puedo hacer para que esto que siento sea mejor, sea peor? ¿Es agradable, es desagradable? Del 1 al 10, ¿cómo estoy? Son preguntas fijas. ¿Qué puedo hacer en el día de hoy que me motive? ¿Qué puedo hacer en el día de hoy para que mi día sea especial? Es otra de las preguntas obligatorias. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Son preguntas que son obligatorias. Luego también hay otras preguntas que son si me ha pasado algo importante a lo largo de estos días, que lo quiero recordar, pues lo escribo. Y si he perdido el control de mis emociones o de mi ser a lo largo de estos días, pues cuento qué es lo que sucedió y, muy importante, si he puesto solución, qué puedo hacer o qué necesito. Y eso es un poco el diario. Pero luego todo lo que quieras. El diario se puede convertir en una herramienta muy, muy potente, porque ahí puedes tú sumar todas las preguntas que tú quieras. Estas fijas más todas las demás. ¿Ok? Y luego,
las materias, sea la materia que estemos dando, da lo mismo la que sea, porque en educación cualquier materia puede hacerlo, la inteligencia emocional tiene que integrarla. No puede ser algo puntual, porque si es algo puntual, no deja de ser una anécdota. La inteligencia emocional tiene que ser insertada, tiene que estar incorporada en el temario. Y si estoy de matemáticas, si estoy hablando de conjuntos, pues tengo que trabajarlo con los conjuntos. No sé, no doy matemáticas, no sé cómo lo podríamos hacer, pero sobre todo también por la actitud del profesor. Porque si el alumno en ti ve esa actitud y ve en ti ese equilibrio y esa manera de ser y de vivir las emociones, tú eres, a fin de cuentas, un modelo para tu alumnado. Y en el momento que hay en el aula un conflicto, en el caso de mis clases es muy complicado que los haya, porque las trabajamos constantemente. Entonces, es muy complicado que las haya. Es decir, los alumnos ya saben lo que tienen que hacer si les sucede algo así. Que simplemente es respirar, concentrarse, y después me vienen y me dicen, mira, pasa esto. Y hay una técnica muy sencilla, que es la de verbalizarlo. Mira, me has hecho esto, y claro, acuérdate que es la del sándwich, la técnica del sándwich. Algún día hablaremos de esta. Bueno, dime más cosas. ¿Entendiste, no? Más o menos. Pero es, a lo largo del día, buscar espacios y tiempos para tú, como educador, como formador, estar preparado, y luego en el aula tú ya eres parte de esa inteligencia emocional, y luego ver qué puedo de inteligencia emocional insertar en mis materias, en mi área. Yo tengo la suerte que, como doy religión, es muy bueno porque es una asignatura muy de humanidades. Entonces es muy fácil de integrarla. Y además, religión católica, es decir, el tema del autoconocimiento, de la gestión emocional, etcétera, etcétera, tenemos un referente que es potentísimo, que es Jesús de Nazaret. Es que es muy fácil, muy sencillo en materia. Has dicho varias cosas súper interesantes. De hecho, estaba mirando porque estaba buscando algo para poder anotar y que no se me fueran las ideas, digamos, volverte a... Como se va a quedar grabado... una de las cosas que dijiste que me resultó muy interesante, bueno, esto de la escritura expresiva o la escritura emocional, que es como todo un recurso de regulación emocional comprobado científicamente con grandes resultados positivos, ¿no? En cuanto a esta capacidad de poder aliviar un poco lo que es como la tensión emocional, ¿no? Y entonces al escribir, de algún modo vos vas como liberando esa tensión. Pero me resultó muy interesante, y es lo que quería apuntar para luego decírtelo, una de las preguntas que comentaste vos, ¿no? Donde vos decías, bueno, a ver, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? Y entonces, y la tercera pregunta que expresaste fue, ¿en dónde lo siento? ¿No? Entonces, esta importancia, tremenda importancia de cómo a través de mi cuerpo, de lo somático, yo me doy cuenta, ¿no?, de que esta emoción está aconteciendo, está sucediendo, ¿no? Entonces esta pregunta es tremenda, es una excelente pregunta, ¿no? Porque quizás verbalmente, oralmente, en otra clase, con otra persona, te pueden preguntar cómo te sentís, qué sentís, pero extrañamente, o sea, no es lo común que te pregunten ¿y dónde lo sentís? ¿No? Y eso te obliga a detenerte, como decías vos, y poder hacer como consciente, ¿no? Tomar esa conciencia, de hecho así se llamaría esa habilidad, la conciencia emocional, de dónde está sucediendo, qué emoción está sucediendo, y que el experimento, no sé, en la boca del estómago, en las manos apretadas, en el calor, no sé, en el rubor, en lo que fuera, ¿no? Qué buena pregunta, qué bueno. Y otra... Porque además, si yo ya sé dónde la siento, cuando empiece a sentir, a notar esos estímulos físicos, ya sé cómo tengo que gestionarlo. Esa es la gran... Pero claro, es que tendríamos que hacer 25 directos. O que me lleven ustedes a Argentina y doy un curso, un taller allí. Y otra de las ideas que dijiste que me pareció súper interesante, ¿no? Acuerdo con vos absolutamente en que todo lo que tiene que ver con lo emocional, porque de hecho los que trabajamos en la educación, sin importar el lugar del mundo en el que nos encontremos,
creo que todos acordamos en que lo que nos toca es la formación integral de la persona que tenemos a cargo, ¿no? Más allá de si damos catequesis, bueno, de religión, le decís vos, o matemática o lengua, nos interesa la formación integral de esa persona que tenemos ahí, ¿no? Y por ende, debería ser un contenido, lo emocional, transversal, ¿no es cierto?, dentro del sistema educativo, de forma que, sin importar tanto la materia, todos de algún modo se abordar. Claro, pero ¿sabes el problema? Que cuando se trata como transversal, se trata puntualmente. Y yo prefiero decir que sea una materia que sea integrada. Integrada me refiero a que ya en el propio currículum de la materia, es decir, en el propio temario, esté. Es decir, no es que yo puntualmente la trabaje, sino que está. ¿Y cómo está? Como te decía, no sé cómo se puede meter la inteligencia emocional en los polinomios. Seguro que se puede meter. Seguro. ¿Entiendes? Bueno, y en la historia, ¿para qué te voy a contar? Porque tú puedes trabajar la parte emocional de los personajes históricos, o puedes trabajar el tema de las habilidades sociales en, no sé, yo qué sé, en cualquier personaje histórico. En literatura ni te cuento, es que en literatura solamente el tema de la escritura emocional, todo el tema de expresarte, todo el tema... Claro, imagínate, quiere decir que hay asignaturas que se prestan más que otras, pero todas podrían buscar esa manera, ¿no? Integrado. Porque si lo hacemos transversal, al final deja de ser algo integrado y se convierte en algo muy puntual. Te lo digo porque cuando yo doy la asignatura bilingüe, entonces yo entro al centro y digo por la mañana, good morning, y sigo hablando en castellano, ¿no? En español. Y me voy y digo goodbye, y digo, claro, la clase en bilingüe. Pues he utilizado dos idiomas, pero realmente no ha sido bilingüe. Pues eso pasa lo mismo con la inteligencia emocional, que no puede ser algo puntual que haga de vez en cuando porque me cuadra o porque me sobra tiempo o porque tal, sino que sea algo que el docente o el educador, cuando programa, ya mira dónde cabe la posibilidad de trabajarlo. Perfectamente, dentro de un proceso consciente. Dijiste también algo con lo cual acuerdo, por supuesto, como con todo en realidad lo que estás diciendo, pero que me gustó mucho que lo trajeras a colación, que es este rol que también tenemos los docentes, ¿no? Los profesores, los educadores, a la hora de modelar, ¿no? De presentarnos frente a nuestros grupos de alumnos o nuestros hijos, y en la manera en que resolvemos también nuestros problemas y demás, le mostramos a ellos de qué modo ellos también podrían hacerlo, ¿no? Entonces, esta importancia, volviendo a los pilares que mencionabas al inicio y que también nos explicaste, de también tener el propio autoconocimiento, de hecho lo dijiste cuando empezaste, ¿no? O sea, si yo no tengo en mi propia persona mínimamente desarrollado estos pilares, o sea, difícilmente voy a poder ir ayudando al otro a que lo haga, ¿no? Pero qué importancia eso, ¿no? De ser un modelo, o sea, un modelo somos siempre, aunque no quisiéramos, pero nos están observando todo el tiempo, ¿no? Y entonces ahí esa responsabilidad, si se quiere, ¿no? De que con nuestra conducta también mostrar expresiones, ¿no es cierto?, emocionalmente inteligentes, ¿no? Te cuento, vamos a ver, si eres familia y vienes con un problema enorme de trabajo, antes de entrar a casa, tienes que ser consciente de que tú traes un problema y que en tu casa no tienen por qué sufrirlo. Con lo cual hay que buscarse un anclaje, es decir, algo para que yo antes de llegar a casa sea consciente de que el tocar esto, el cantar esto, el hacer tal cosa, es que a partir de este momento yo el problema del trabajo lo dejo ahí y yo ahora entro a casa con la actitud de hacerlo lo más bonito y lo más flipante. Y si los problemas de casa son de casa y los problemas de trabajo son de trabajo. Y en el instituto pasa lo mismo, en el colegio. Es decir, yo como docente, cuando voy a entrar a la clase, yo dedico un par de segundos de conciencia diciendo, mi alumnado no se merecen el que yo hoy esté de mal humor, porque he discutido con quien sea, ¿no? Con el director, con otro profesor, con otro alumno, con otros alumnos, ¿no? Es decir, no tienen por qué pagar las consecuencias. Yo dedico un par de segundos y hago unas explicaciones profundas, ese es mi anclaje,
respiro un par de veces y entro en la clase con sonrisa, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué necesitan? Bueno, chicos, voy a poner la música, no tengan problemas, ustedes a su ritmo, saben que no hay... Entonces entras con esa actitud, rompes ese esquema de profesor que entra, venga, todos sentamos, no sé cuánto, nos callamos, no, y además como yo pongo música de relajación para que ellos vayan ya colocándose en su sitio, vayan haciendo ya claro, es así, es entrenarte también tú para ser consciente de que los demás no tienen por qué sufrir cosas que no les corresponden. Con este ejemplo que estás dando puntual, ¿no? De que cosas que nos pasan todo el tiempo, ¿no? Que de pronto, no sé, alguien te contestó mal o está de mal humor y entonces ya quizás te maldispone antes de ingresar a un lugar donde tenés que dar clases y demás. Pensé en dos conceptos escuchándote, ¿no? Uno es este del contagio emocional, cómo nos contagiamos a veces de esas emociones, a veces no todo el tiempo este proceso se genera, no es automático el contagio emocional, pero también es como un buen arma, entre comillas, que nosotros tenemos como educadores y que podemos usar, ¿no? Podemos contagiar, vos decías, bueno, yo entro con mi sonrisa a dar clases, ¿no? Entonces inmediatamente vos ya entrás dando ese mensaje. Y el otro concepto, y ya te doy paso para que si podés decirnos un par de palabras de estos conceptos, es el de clima emocional, ¿no? Qué importante son los climas, sobre todo para aprender, para la creatividad, para poder, para relacionarnos entre nosotros, entre ellos, los alumnos, si ese clima áulico, escolar, institucional, ¿no es cierto? Es un clima agradable, cordial, ¿no? ¿Qué nos podrías contar sobre estas dos ideas? A ver, sobre la primera es totalmente necesario, es decir, no hay duda, ahí lo tengo clarísimo. Y sobre la segunda, ese clima emocional lo generamos, como he dicho antes, primero nosotros. Primero nosotros. Es difícil, es complicado, es muy difícil y muy complicado, pero tenemos que entrenarnos y tenemos que trabajarnos y tenemos que empezar a ese ego, porque es el ego realmente luego el que sale, ¿no? Ese ego que empieza a decirnos, no aguantes a este que está hablando, ese no se ha sentado todavía, aquel no ha sacado todavía el lápiz, este ha llegado tarde. Ese ego que te está diciendo todo el rato las cosas negativas, tú tienes que aprender también a callarlo. ¿Y cómo se hace? Como digo, practicando, sobre todo en esos momentos de la tarde en las que yo dedico a esa relajación, concentración y ese diario de sentimientos que yo también lo hago, claro, todas las tardes, ¿no? Entonces, tienes que entrenarte. Y cuando sucede eso, tú tienes que decir a tu ego, cuidadito, que no, que tú aquí no mandas, el que manda aquí soy yo. Y son adolescentes, y yo tengo que darle su tiempo y su espacio. Hombre, si ya la cosa se está desmadrando, pues entonces tú ya tienes que sacar tu autoridad. Pero autoridad desde la empatía. La autoridad tiene que ser con una comunicación muy asertiva. Y eso también se entrena. Se entrena. Y el alumnado lo nota. El alumnado lo nota. Es decir, yo no necesito a gritar en clase. Yo tengo una técnica que levante la mano, que me escuche y me vea. Y que me va escuchando, me va viendo, va levantando la mano y se van callando. Y si alguno sigue hablando, digo, que tienes la mano levantada, no puedes hablar. Y se genera el buen humor. Mira, ahora vamos con los tapabocas, con las mascarillas. Es horrible porque la accesibilidad se pierde constantemente. Yo estoy notando en mi alumnado en estos 2 años, porque acá en España no hemos dejado de dar clase presencial, solamente estuvimos sin dar clases presenciales en los meses duros de pandemia, y solo marzo, abril, mayo, junio, esos 4 meses del año 20, pero ya siempre hemos dado presencial. Nunca hemos dejado de dar presencial. Entonces, yo estoy notando, conforme va pasando el tiempo, que mi alumnado cada vez está más serio, más triste. Mi alumnado cada vez está más apático, menos comunicador. Y gran parte de esto, bueno, lo tiene por supuesto lo que en su casa estarán viviendo, lo que la sociedad está transmitiendo, pero también el cómo estamos trabajando. Y es la distancia social, el tener el rostro cubierto. Eso, estamos hablando de niños y adolescentes, preadolescentes, adolescentes. Genera en ellos una cantidad de emociones que no gestionan porque no tienen los recursos para hacerlo. No pueden expresarse. Y como no pueden expresarse, no pueden tocarse, es que yo jamás he visto los institutos tan silenciosos como ahora.
Los centros educativos tienen que ser sitios de relativo ruido. Ruido me refiero a ruido educativo. Y eso se está perdiendo a consecuencia de la distancia social y el propio profesorado, esos miedos, no lo sé. Se está generando un problema grave en ese aspecto. Ahí viene lo del clima. Tenemos que romper nosotros, los educadores, con ese clima. Y en casa también. Hay que tener respeto a lo que está sucediendo, pero no miedo. Pero no miedo. El miedo lo tuvimos al principio porque era algo desconocido, pero ya sabemos lo que es. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es crear ese clima, tanto en casa como en los centros escolares, de respeto, pero no de miedo. Empezar ya con respeto, a hacer de nuevo actividades que se han perdido y que son súper necesarias para que vuelva de nuevo esa inteligencia emocional en nuestro alumnado. Y estamos generando un gran problema, con muchos problemas psicológicos en un futuro. Bueno, qué tema interesante realmente, todo lo que tiene que ver con la inteligencia. Es apasionante, ¿no? Cuando empezás a querer averiguar, a formarte en este tema, te habrá pasado seguramente, de hecho que tenés unos hermosos libros al respecto, porque es como un deseo, ¿no? De poder ir como navegando dentro de esta propuesta, ¿no? Me gustaría hacerte una última pregunta. Recién nos mencionabas bueno, que el área en la que vos trabajás, la asignatura en la que vos trabajás es religión. Y entonces yo me preguntaba cómo vinculamos o de qué manera a ver, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo enriquece, digamos, ¿no? esta experiencia del emocional, de la inteligencia emocional, para todos aquellos que quizás tienen una vida espiritual de cualquier religión, pero una vida espiritual, en fin, o sea, dimensiones que tenemos, cómo, digamos, enriquece eso a esta dimensión todo lo que podamos aprender o desarrollar desde lo emocional? ¿Cuál es tu experiencia personal, digamos, ¿no? Claro. Si hemos hablado antes de las inteligencias múltiples de Gardner, hay una de la cual no se habla mucho, que él habla de la inteligencia trascendente o espiritual, que no se habla mucho y por ahí se sospecha que es por el tema de los fanatismos religiosos, que se podrían aprovechar de esa inteligencia para justificar algunos de sus comportamientos o algunas de sus actitudes, ¿no? Por ahí podrían ir por lo que no se habla de esta inteligencia, cuando es una inteligencia igual o más importante que el resto, ¿no? Es decir, ya va por 10, esta sería la 9ª, entonces quiero decir que es muy igual de importante. Bueno, pues yo, personalmente, es una opinión, pero creo que tengo bastantes eruditos y bastantes profesionales del tema que me dirían que sí, ¿no? La inteligencia emocional te hace ser feliz, te hace mejor persona. La inteligencia emocional te hace descubrir el mundo y redescubrirte a ti mismo. Todo lo que tú quieras, ¿no? Pero cojea un poquito. Le falta trascender. Le falta la pregunta del para qué. ¿Para qué? ¿Para qué quiero ser feliz? ¿Para qué quiero conocerme mejor? ¿Para qué quiero? Entonces, yo siempre digo que la espiritualidad, que no tiene que ver con las religiones, que todas las religiones deberían de trabajar la espiritualidad, y sé y me consta que se trabaja en algunos aspectos, pero debería de ser centro, ¿no? de las religiones, es esa búsqueda del sentido de la vida, de la persona, del mundo, ¿no? de esos para qué, ¿no? Yo siempre digo que la inteligencia emocional, cuando le sumamos una pregunta en ese diario de sentimientos, habría que sumar una pregunta que es: si yo no estuviese ya en este mundo, ¿qué quedaría en este mundo de mí que lo hace mucho mejor? ¿Qué puedo aportar yo al mundo de mi ser, de mi esencia, que no estaría en el mundo si yo no hubiera estado, ¿no? Ese trascender, ¿no? Ir mucho más allá de claro, las capacidades y las competencias emocionales son importantísimas. Yo tengo un proyecto que se llama de la inteligencia emocional a la experiencia espiritual, porque cuando uno va en esa búsqueda, al final de ese camino se encuentra con una puerta abierta hacia esa trascendencia, a esa espiritualidad, que no es otra cosa que encontrarse
con lo más profundo de uno mismo, que le conecta con lo más externo de uno, ¿no? En mi caso Dios, ¿no? Pero cada uno que se encuentre con lo que sea, con la fuerza que le acompañe, ¿no? Es decir, quiero decir que uno de repente se da cuenta de que lo material, la materia, que lo que es nuestro cuerpo, nuestra mente, incluso nuestros sentimientos, se quedan vacíos si no le añadimos esa parte espiritual, ese alma, ¿no? que se hablaba, ¿no? Porque le da otro sentido a la vida y a nosotros mismos. Y eso nos hace lanzarnos a ser mejores personas, a que el mundo sea un mundo mucho de más justicia, de paz, de solidaridad, más alegre. Yo, hablando con los chicos, no sé, de cuarto de secundaria, no sé allá en Argentina de qué nivel, estoy hablando de chicos de 15 años, y le decía, chicos, ¿se han fijado ustedes que todos los santos, santas, la Virgen y todos están más serios, que por favor, que parece que les han pegado algo o les han regañado porque están todos más serios? Digo, cuando los santos, la Virgen, tendrían que ser personas súper felices porque han encontrado eso que todo el mundo estamos buscando. Y yo digo, ¿y por qué los representamos tan tristes, ¿no? Tan serios? Entonces, la respuesta es la siguiente, porque hemos asociado la alegría, el buen humor, lo hemos asociado con la ignorancia, con el cachondeo, con la falta de respeto, ¿no? Y la seriedad, la tristeza, el saber estar con la sabiduría, con la inteligencia, cuando, por favor, una persona inteligente, alegre, vamos, es que eso es una maravilla. Por eso te digo que me encanta el romper esquemas, ¿no? en mi alumnado, ¿no? Entonces, claro, yo se lo digo, miren, y luego cuando estudiamos las religiones, digo, hay religiones que son, bueno, todas las religiones somos muy tristes, ¿no? Pero hay religiones que son más que otras, ¿no? Es decir, que chicos, miren un poco, háganselo ver, ¿no? Es decir, que hay religiones o sectores de las religiones que son para hacérselo mirar, ¿no? Porque la tristeza no está reñida con nada y la alegría tampoco, es decir, porque las emociones son las que son y la inteligencia... Bueno, mira, ha faltado un detalle que antes se me quedó en el tintero, que es que sin emoción no hay educación. Es decir, aprendemos siempre gracias a las emociones y está también comprobado neurológicamente, científicamente, de que cuando memorizamos, cuando aprendemos, cuando retenemos y cuando interiorizamos cualquier experiencia o cualquier concepto, lo hacemos desde lo emocional, no desde lo racional. Y si encima le ponemos el plus del espiritual, un para qué, bueno, ya ni te cuento. ¿Bien? Lupe, qué placer poder conversar con vos y haber compartido este espacio. Qué lindo haberte conocido cuasi en persona, así a través de esto que nos facilita ahora la tecnología, ¿no? Y qué lindo mensaje final, ¿no? Que nos dejás, que es esto de no dejar de buscar el sentido de la vida, ¿no? Y que realmente cuando uno encuentra el sentido de la vida es cuando de verdad uno es feliz, ¿no? Porque realmente en esta autotrascendencia, diría Víctor Frankl, ¿no? Saliendo de uno mismo en esa búsqueda de sentido, encuentra la plenitud, ¿no? Y al final no tiene tanto que ver con lo que hago, a qué me dedico, cuánto dinero gano, sino en cuánto sentido le he dado a eso que estoy haciendo, ¿no? Y cómo eso se transforma también en un bienestar emocional, en un bienestar subjetivo, ¿no? Que no es ni magia, ni es algo que significa que no va a haber problemas, no van a aparecer emociones quizás más, menos deseadas, ¿no? Sino que te da como otra fuerza, una fuerza interior, ¿no? Vos sabés por qué lo estás haciendo, me encantó este ejercicio que mencionabas, ¿no? Para el diario de las emociones. Bueno, y si yo no estuviese, ¿no? ¿Cuál fue esa huella que dejé? Qué hermosa pregunta para dejarla aquí al final. Agradecerte, Lupi, de todo corazón tu tiempo y este espacio compartido. Recuerda que en Argentina solamente está el primer libro, pero es un proyecto completo el que tengo. Emociones Creativas es el primer libro, pero es también el nombre del proyecto. Y recordar también que quien quiera, ya está ya inminente, casi todas las semanas yo subo al blog de apoyo a Emociones Creativas una reflexión,
un apoyo en prácticas, en tareas emocionales. Y entre lupi.es, ahí me pueden encontrar, como lo digo porque puede facilitar, ¿no? El que entre lupi.es puedan facilitarlo. Y yo simplemente decir que para mí es un placer siempre el poder aportar mi granito de arena emocional, pero también personal. Y que lo que yo digo es lo que hago, la coherencia, ¿no? Es decir, el no, la gente que me conoce sabe que yo soy así siempre, es decir, no, es muy complicado el verme enfadado, verme triste, que lo estoy, y que es necesario estar enfadado y estar triste, pero preguntándole a esas emociones también el para qué estoy enfadado, para qué estar triste, y si tiene sentido estar enfadado o estar triste en ese momento, porque hay veces que las emociones vienen y hay que preguntarlas, hay que gestionarlas también, ¿no? Y decirles, y cuestionarlas. Oye, a ver, tristeza, ¿qué me quieres decir en este momento? Vale, de acuerdo. Pues si tienes que estar triste, voy a estar triste. Pero yo, y se lo voy a comunicar a la persona que indicada. Pero el resto no tienen por qué aguantarme, ¿no? Pero bueno, por ahí iría. Yo estoy encantado, de verdad. Y me encantaría poder ir a Argentina en persona ya. Bueno, a Latinoamérica en general. Muy lindo, somos muy queridos aquí. Ojalá que suceda. Vamos a intentar buscar los medios, porque cuando uno quiere, las cosas suceden. Así que no es un Efectivamente, efectivamente. me encantaría que en algún momento podamos generar un espacio donde puedas acompañarnos. Ojalá podamos lograrlo. Lupi, querido, un gran abrazo a la distancia y muchas Un abrazo gracias. enorme. Y Gracias a gracias a todos ustedes. de vivo y siempre semanalmente, quincenalmente vamos generando estos espacios con distintas personas involucradas con estos temas tan importantes y tan necesarios para el tiempo que nos toca atravesar. Muchas gracias a todos los que se suman. Chao, Lupi. Si hay preguntas, no me he dado cuenta si ha habido preguntas o lo que sea, pues luego en privado, como sea, que nos las pregunten tanto a ti como a mí. Encantado, de verdad. Un beso enorme, un abrazo enorme y hasta siempre. Nos vemos en las redes. Saludos a todos. Chao, chao, chao.